En esta cuarta clase vamos a aprender cómo estructurar una cabeza. Cuando aprendamos a hacer la estructura de la cabeza, sus ejes y sus líneas perpendiculares, vamos a ser capaces de hacer cualquier cara y hacerla con sus proporciones. Como ya sabemos, en todo lo creado existen aspectos inmutables, invariables y aspectos variables. En la cabeza ocurre lo mismo. En la cabeza tenemos un eje que es siempre el mismo, el centro de la cabeza, y tenemos aspectos duales simétricos como son los ojos, las orejas, las fosas nasales, etc. El primer elemento a representar en la cabeza es siempre el mismo, el eje vertical. El eje vertical pasa por el entrecejo, la punta de la nariz y el centro de la barbilla. Una vez construido el eje vertical, pasamos a las líneas perpendiculares a ese eje, que son las líneas de las cejas, las líneas de la nariz, la línea de la barbilla. Una vez realizadas las tres porciones de la frente, de la nariz y de la boca, las volvemos a subdividir en tres espacios iguales que corresponden entre las cejas y la nariz a la posición donde están los ojos, a la posición donde comienza la lágrima de la nariz, a la posición donde está la boca y donde comienza el arco de la barbilla. Este andamiaje perpendicular a la línea del eje nos permite ubicar la posición de cada una de estas cosas que tenemos en la cara, los ojos, la nariz, la boca, la barbilla, la frente. La posición de las orejas, que generalmente coinciden con la parte de las cejas y llega desde las cejas hasta la parte similar a donde termina la nariz. Una vez dicho esto, una vez comprendidos los ejes, vamos a hacer el dibujo de la cabeza para comprenderlo en la práctica. Lo primero que tenemos que hacer al hacer una cabeza es un círculo como ese y una tangente, y esa tangente la conectamos con el círculo. A esta tangente le hacemos tres porciones. Esas tres porciones, la primera porción es para la nariz y cada una de estas tres porciones las vamos a dividir en tres porciones. Una para el eje de la boca, otra para el comienzo de la barbilla, otra para el eje de los ojos y otra para la borla de la nariz. Tenemos aquí el ojo en el centro de la línea. Tenemos aquí la nariz, que la podemos redondear un poquito. Sabemos que la nariz tiene esa pelotita al principio, después sigue recta, después entra un poquito y sale en la frente. Aquí tenemos la línea de la boca, esta es la fisura de la boca, es decir, el labio quedaría en esa posición más o menos, y del labio hasta la barbilla tenemos aquí la redondez de la barbilla. Le ponemos un poquito de pelo. Sabemos también que la línea de las cejas y la línea de la nariz nos va a dar la posición de las orejas. Vamos a dejarle un espacio donde termina el ojo, un espacio más para la patilla y la oreja, que va a tener una forma más o menos similar a eso, y ya tenemos la posición de la figura. Le ponemos un poquito de pelo para que esté más gracioso y el cráneo lo vamos a cortar aquí a la altura de la oreja. Vamos a ponerle el corte del cráneo. Acabamos de construir la cabeza en perfil de un personaje. Esto, si lo repetimos varias veces, repetimos una y otra vez, después de repetirlo varias veces nos vamos a dar cuenta de que cada vez nos sale mejor esta figura. Aquí cosas importantes. Es importante que el ojo, que la línea del ojo, una línea vertical, toque con la fosa nasal. Ahí tendríamos la fosa nasal. Ese es un dato importante. Con esto ya tenemos una figura de perfil bastante parecida a lo que sería una figura humana. Aquí simplemente nos falta hacerle un poquito de la ceja y ya está. Lista la figura de perfil. Vale. Ahora queremos hacer una figura frontal. La figura frontal es exactamente lo mismo. Hacemos un círculo, a ese círculo le ponemos el eje, a este círculo le vamos a comer un poquito de los lados y le vamos a poner la división en tres porciones. Una de estas porciones es para hacerle la nariz. La nariz sabemos que tiene una porción redonda abajo. De aquí sacamos las cejas, una para un lado, otra para el otro.
Sabemos que en un tercio tenemos el eje de los ojos, ahí tenemos la parte de la nariz, aquí tendríamos el eje de la boca y la posterior de la barbilla. Sabemos que entre ojo y ojo va a existir siempre la misma distancia, un ojo. Es decir, estos ojos tendrían que ser un poquito más grandes y el lacrimal, la vertical del lacrimal, nos va a dar la posición de la fosa nasal. Esa fosa nasal. Otra cosa que es importante saber aquí es que si unimos el entrecejo con la fosa nasal, en esa línea nos da el ancho de la boca. Esa boca llegaría más o menos de ese lado a ese lado. En el centro de la nariz le hacemos el quiebre del labio. El labio puede ser de esa manera, hay varios tipos de labios, pero con ese nos sirve. Y le hacemos el labio inferior y aquí la borla de la barbilla. Aquí tenemos la barbilla. Ahora, en este caso, esa línea nos sirve a partir del eje de la boca, podemos hacerle el quiebre. A partir del eje de la boca le hacemos el quiebre. La oreja va a partir en esa posición a la altura de las cejas y de las cejas hasta donde termina la nariz. Aquí tendríamos una oreja y aquí tendríamos otra oreja también, desde la altura de la ceja hasta donde termina la nariz. Ahí tendríamos la sombra de la otra oreja. Con esto ya tenemos la figura prácticamente armada. Lo único que tenemos que hacer es ponerle un poquito de pelo. Le ponemos un poquito de pelo a este personaje, le hacemos los detalles de los ojos, el iris, la pupila, el iris, la pupila, le ponemos un párpado superior, el palpebral, el párpado superior, le hacemos una pequeña acotación al inferior y de esta forma tenemos ya la figura. Esa figura, así como la tenemos, nos debe mostrar aquí una porción frontal y una porción lateral. Esto estaría en sombra, esta otra porción también, si la luz viene de arriba estaría en sombra. Lógicamente estarían también en sombra la parte posterior de la nariz, la parte del labio superior estaría en sombra, la parte donde descansa el labio inferior también, y aquí nos bastaría hacerle el cuello, un cuello con estos dos músculos importantes que tenemos acá, se llaman el esternocleidomastoideus, que va hasta el esternón, y ya con eso tenemos una figura bastante armada de frente. Como os digo, este es el esquema de la figura, ¿eh? En base a este esquema vosotros podéis recrear una y otra vez distintas figuras y en la medida que vayáis haciéndolo una y otra vez, repitiendo este dibujo varias veces, os vais a dar cuenta de que la figura humana se os hace muy sencillo. Así es que os dejo con ejercicios para que podáis hacer este dibujo una y otra vez para mejorar en la comprensión de la estructura de la figura humana, ¿vale? Ahora que sabéis cómo hacer la estructura de la cabeza humana, os voy a pedir que hagáis 1, 2, 3, 4, 5 cabezas en distinta posición, a ver cómo os salen, ¿vale? Espero que esta clase haya sido de vuestro interés y nos vemos en la próxima para estudiar el cuerpo humano completo.